Muy buenas a todos, soy tu Dr. Biter y estoy súper feliz. Ya te lo he dicho 1000 veces, este es mi curso preferido, el curso más estudiado, el curso que cambió mi vida como deportista. Y lo único que he hecho es unir todos los trabajos científicos con mi experiencia en esta ketoadaptación deportiva de estos 7 meses para poder brindarte a ti todo lo que he estudiado, todo lo que los demás también han investigado. Y este capítulo o este módulo es súper importante porque son todos los estudios científicos que se han hecho en ketoadaptación y cuáles han sido mis conclusiones, no de lo mío, sino de los estudios científicos que han realizado los demás. Espero te guste este módulo para que empieces a entender si la ketoadaptación se ha estudiado o no, si sirve o no hoy en día. ¿Cuáles son esos estudios? Lo que muestran es que definitivamente las dietas bajas en carbohidratos y altas en grasas son el futuro de los verdaderos deportistas de élite e inclusive amateur. Es el futuro. ¿Por qué? Antes los estudios se hacían muy corticos, a 4 semanas. Hoy en día los estudios entre 4 a 12 semanas lo que nos muestran es que yo puedo aumentar la beta-oxidación de grasas, que normalmente en este momento es del 45% de mi capacidad aeróbica, la puedo aumentar hasta el 70% de mi capacidad aeróbica. O sea, me voy a volver más eficiente porque voy a utilizar mi grasa corporal. ¿Eso qué quiere decir? Que toda la energía que necesitas para hacer deporte, el 70% de la energía la puedes obtener de tu propia grasa corporal. O sea, hermoso. Y no solamente el 40%. Antes era solo el 40% y dependías casi en gran medida de los carbohidratos. Hoy en día te estoy diciendo no. Si tú haces periodos de ketoadaptación, puedes lograr aumentar tu beta-oxidación grasas hasta un 70%. Esto se traduce obviamente en más eficiencia. ¿Por qué? Porque vas a necesitar menos energía externa. Prácticamente toda la energía va a ser tu energía, menos suplementación externa. ¿Qué es lo que buscamos? Que el músculo hoy en día pueda lograr doblar o triplicar el uso y la velocidad con que se oxida la grasa en la mitocondria celular. Y obviamente hoy en día, o sea, tú debes saber que a pesar de que aumentes esta velocidad, cuando estás en entreno en la cual haces intensidades muy altas o velocidades muy altas por encima del 80 al 85% de tu capacidad aeróbica, para el músculo es más fácil y más rentable usar carbohidratos como energía que usar grasas. O sea, una cosa es que yo logre aumentar mi beta-oxidación para intensidades hasta el 80% o 85% y utilizar grasas siempre en eso. Pero cuando subo del 85%, lo que llamo intensidades máximas y supramáximas, para el músculo es más rentable y más eficiente utilizar el carbohidrato que tiene guardado ahí mismo en el músculo, sin necesidad de producirlo, ya está simplemente guardadito. Entonces, debo saber también eso, ¿listo? Así que la idea es utilizar grasas como energía en el 80% del tiempo, en intensidades submáximas y máximas, y utilizar los carbohidratos que tengo guardados en mi glucógeno hepático y los que suplemento en el 20% restante del tiempo cuando hago intensidades máximas y supramáximas. Eso es la idea, utilizar solo los carbohidratos en los momentos cuando vaya a tope de intensidad. Por eso debo llenar mis reservas de glucógeno, no debo esperar a tener que consumir todo el carbohidratos externos. Debo tener repletas mis reservas de glucógeno hepático y muscular. Sí, que son solo 750 gramos, listo, perfecto, pero las debo tener repletas. Recuerda que el 80% está ahí, al lado del músculo. Así que un deportista excelente no es aquel que solo entrena como una loca, desesperada, de forma eficiente, sino aquel que es capaz de usar la energía de forma eficiente para poder competir con todo lo que entrenó
Eso es un deportista. Y esto requiere una integración de aumentar el consumo de oxígeno. ¿Qué quiere decir aumentar el consumo de oxígeno? Es, ojo, de esa cantidad de sangre que yo le doy con oxígeno a un tejido o a un músculo, él sea capaz de extraer la mayor cantidad de oxígeno por litro de sangre. Por eso cuando tú ves en tu reloj, ya sea en el Garmin, el Polar, el reloj que tengas, que tu VO2 es del 48 al 50, ¿qué quiere decir eso? Que estás del 1 litro de sangre estás extrayendo el 50% o el 48% de oxígeno. Pero cuando empiezas a aumentar tu capacidad aeróbica, ¿qué quiere decir eso? Que la extracción de oxígeno y mi consumo de oxígeno se va del 50 al 55 o al 60%, me vuelvo más eficiente. El mismo litro de sangre que llega al tejido, soy capaz de sacarle el 60% de oxígeno. Eso me hace más eficiente desde el punto de vista cardiovascular. ¿Por qué? Porque ese 10% que aumenté mi consumo de oxígeno, en última se traduce en que el corazón tiene que funcionar un poquito más lento para llevar el mismo litro de oxígeno al tejido. Y por eso cuando aumento mi capacidad aeróbica, aumento obviamente la extracción de oxígeno y aumento el consumo de oxígeno en mi tejido, el corazón tiene que comenzar ya no a funcionar más rápido, sino que comienza a funcionar más lento. Y eso me hace un deportista más eficiente, porque al funcionar más lento, en últimas estoy utilizando también menos cantidad de energía. Con el mismo litro que llega, soy capaz de sacarle todo el oxígeno. Eso se llama capacidad aeróbica. Eso es la eficiencia aeróbica depende de la cantidad de oxígeno que yo le saco a cada litro. Y por eso, mientras que mi consumo aumenta del 40 al 45, al 50, al 60, hay deportistas que tienen el 70, al 75%. Entre mayor consumo de oxígeno, más eficiente soy y mejor deportista soy. No hay nada que hacer. Si yo quiero ser un excelente deportista, necesito tener consumo de oxígeno por encima del 50%. Y si es por encima del 60%, ya empiezo a ser un deportista casi profesional. Y es por encima del 65 o del 70, yo soy un élite y estoy en la élite, o sea, entre los primeros 5 de cada categoría. Eso tiene que ver mucho con la capacidad aeróbica. Pero también, unido a la capacidad aeróbica, también depende la cantidad de energía que yo también pueda, ojo, una cosa es la capacidad aeróbica y otra la capacidad anaeróbica, o sea, qué tanta energía puedo producir sin presencia de oxígeno, es lo que se llama la capacidad anaeróbica que tiene el músculo y también es muy importante. Los corredores de 100 metros planos tienen una gran capacidad anaeróbica. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden producir energía sin necesidad de oxígeno y eso también se hace obviamente con los carbohidratos. ¿Listo? Esto requiere no solamente entrenar bien, en periodos de entrenamiento súper bueno, periodos de descanso súper bueno, pero ante todo requiere comer de una manera eficiente, porque ciertas comidas sobran para entrenar de forma aeróbica, como son las grasas. Ciertas comidas son para entrenar y para que mi cuerpo utilice energía de forma anaeróbica, como son los carbohidratos. Pero los dos son igual de importantes. Obviamente la parte aeróbica es el 80-85% del tiempo. Solamente un 10%, 15% utilizamos la parte anaeróbica, pero necesito tener todos los sustratos disponibles. ¿Para qué? Para poder producir energía de forma aeróbica, anaeróbica, de los glucosa, de los carbohidratos, todo. Eso es lo que yo llamo hoy en día, lo que llama la flexibilidad metabólica. El músculo tiene que producir ATP. Al músculo no le importa cómo los produzco. Cuando es rápido y sin oxígeno hay que producir ATP. Cuando es lento y con oxígeno hay que producir ATP. Al músculo no le interesa de dónde obtengo los ATP, o sea, esa moneda biológica con la cual obtengo la energía. Al músculo le interesa que tenga energía disponible siempre, ya sea que vaya a bajas intensidades, a altas intensidades. Es mi flexibilidad metabólica la que decide qué vía voy a tomar, aeróbica, anaeróbica, pero para eso debo tener siempre un sustrato energético. Ojo, una cosa es el ATP, que es la moneda con la cual, es la moneda energética, y otra cosa es el sustrato. Y el sustrato son o los carbohidratos o la grasa. Ojalá nunca sean las proteínas. Por eso estoy en contra de todos aquellos que comen barras de proteínas y batidos de proteínas en una competencia. ¿Por qué? Porque es que tu músculo no necesita proteínas para producir energía. ¿Sí?
come proteínas cuando estés recuperándote para que no pierdas tu masa muscular y para que produzcas, pero obviamente en competencia no necesitas barras de proteínas. Las monedas energéticas son las grasas y los carbohidratos, no hay nada más. O sea, esos son sus sustratos energéticos. ¿Listo? Entonces, señores, el ATP lo tiene que producir como sea, ya les dije eso, ¿listo? Ya sea lenta, rápida, con oxígeno, sin oxígeno, anaeróbico, y eso es lo que yo llamo la flexibilidad metabólica, esa capacidad hermosa que tiene tu cuerpo de utilizar grasas y de utilizar carbohidratos como energía. El problema es que hoy en día, como no estás keto adaptado, solamente utilizas carbohidratos como energía y prácticamente no utilizas las grasas, las utilizas muy poquito. La idea es que sea al revés, como tienes bastante grasa corporal, que utilices la mayor parte del tiempo las grasas y el menor parte del tiempo, obviamente, los carbohidratos. ¿Listo? O sea, debemos ser flexibles y eso se educa. La mitocondria tiene que educarse. Tampoco la idea es que te quedes toda la vida solo comiendo grasas, porque entonces la mitocondria se le olvida cómo es que oxida los carbohidratos. Hay que entrenar el 80% del tiempo con grasas, pero un 20% de entrenos se deben hacer también con carbohidratos para que no se pierda esa capacidad que tiene la mitocondria de oxidar también los carbohidratos. Y eso es lo que llama flexibilidad. Flexibilidad es que tú puedas ir de un lado para el otro sin ningún problema y que tu organismo y tu metabolismo y tu neurona y tu carbohidrato y tu célula y tu mitocondria, puedan virar rápidamente y coger cualquier sustrato y que eso no represente ningún problema por ella. Entonces, la flexibilidad es parte de la condición energética de los nuevos deportistas del futuro. Nada que hacer. Yo sé que ahorita depende solo de los carbohidratos. La idea es que puedas utilizar cualquier sustrato como energía y también puedas usar la grasa. Pero eso solamente se logra, o ya te lo dije desde los primeros módulos, o entrenando 8 horas al día o entrenando cetogénico las 2 horas al día. Como no tienes de otra, tienes que entrenar cetogénico si quieres tener flexibilidad metabólica y si quieres ser un deportista mucho más eficiente y si quieres estar entre la élite de los deportistas. Entrenar keto no es competir keto. Entrenar keto es aumentar la beta-oxidación de grasas para que puedas simplemente tener flexibilidad metabólica y poder utilizar los dos sustratos en carrera. Entrenar keto es competir, no keto. Nada que hacer. Entrenas keto y compites con todos los sustratos energéticos. ¿Para qué? Aumenta la beta-oxidación de grasas para poder que tu glucógeno muscular no se acabe y también, obviamente, poder utilizar menos carbohidratos en carrera. Eso es lo que te permite entrenar keto. Entrenar keto además te permite beta-oxidar grasas a altas intensidades. Normalmente uno beta-oxida grasas solamente a intensidades bajas. La idea es que puedas aumentar tus intensidades y velocidades y seguir quemando grasa hasta cierto punto. Eso es lo que llama un deportista del futuro y eso lo saben, ya te lo he explicado, la mayoría de los equipos de ciclismo del mundo, en la cual ellos hacen entrenamientos sin carbohidratos por 4 semanas y luego hacen entrenamientos con carbohidratos por 2 semanas y van virando para tener esa flexibilidad hermosa para cuando lleguen a competencia puedan tener eso. Ojo, los periodos de ketoadaptación son largos y lo que te permite es poder oxidar grasas de forma rápida, más rápida de lo que lo haces y a mayores intensidades. Entonces, señores, ¿qué trato de decirles? Necesito no solamente que aumentes tu velocidad de oxidación de grasa para intensidades bajas y medias, sino que sigas oxidando grasas a altas intensidades. Y eso se requiere con más de 12 a 16 semanas. En 12 semanas puedes estar a keto adaptado para intensidades medias, pero necesitas, según mi experiencia, ojo, más de 18 semanas para keto adaptarte a intensidades altas. ¿Listo? Y hoy en día ya es fácil de medir, podemos medir el lactato sérico, podemos medir el consumo de oxígeno, podemos medir qué tanto estás quemando de grasas y qué tanto estás quemando o oxidando de carbohidratos, simplemente con pruebas de expiración, ya tú sabes qué tanto a tal intensidad, por lo menos a 200 watts de potencia, si estás quemando el 70% en grasa y el 30% en carbohidratos. Todo eso se puede saber hoy en día en laboratorios donde entrenan los mismos deportistas. Señores, los mejores deportistas son aquellos que tienen mejores tasas de oxidación de grasa y mejores consumos de oxígeno. Eso es cierto. Necesito que te comiences a volver un mejor deportista y esto solamente lo puedes lograr con verdaderos periodos de ketoadaptación.
Y esto te va a dar una ventaja adicional con el 99% de los deportistas que no hacen periodos de keto adaptación. O sea, ya hoy en día, haciendo este curso, ya estás entre el 1% de esos deportistas que están hoy en día haciendo periodos de keto adaptación. Que normalmente la gente dice que son 4, pero no. Te les voy a decir una cosa, son mínimo 12 semanas y ojalá sean 9 meses para keto adaptarnos a altas intensidades, te lo digo yo. ¿Sí? Yo no logré keto adaptarme en 12 semanas ni en 16. 16 semanas son 4 meses, logré keto adaptarme prácticamente a la semana 36, a los 9 meses, como un parto, como digo yo, no, eso es como un parto. A los 9 meses estás keto adaptado para poder mover intensidades por encima de 230 watts, todavía con un 50% de oxidación de grasa, o sea, con oxidaciones grasas máximas, ¿listo? Pero mira, te voy a contar algo, y la gente me dice, doctor, es que me falta la energía, especialmente en primera semana. La falta de energía en keto no es principalmente porque no seas capaz de oxidar grasa, sí, puede ser, pero es generalmente por deshidratación. Los ketos nos deshidratamos el doble de una persona normal porque al no activar la insulina, recuerda que la insulina se encarga de hacer recaptación de sodio, potasio y agua en el túbulo contorneado distal. Entonces nos volvemos perdedores de sodio, agua y potasio y obviamente esto crea un desbalance electrolítico. ¿Y cómo se compensa esta deshidratación, esta falta de energía? Pues aumentando la frecuencia cardíaca. Por lo menos, lo primero que debes hacer es hidratarte bien. Si antes tomabas en la bicicleta una carimañola de 750 centímetros, ahora debes tomar por hora 1,5 litros. Y vas a ver que tu frecuencia cardíaca ahora sí no se va a aumentar tanto. Es que nosotros pretendemos que todo es por falta de energía. No, la mayoría es porque cometemos el error de que no somos capaces de hidratarnos bien. Y creemos, y también tenemos el error de que es que entre menos me hidrate, mejor deportista soy. No, la hidratación es parte de un buen deportista. Y los deportistas de endurance pierden las carreras por deshidratación. Por eso hoy en día se hacen test de sudor para saber en una hora cuánto estás perdiendo de sudor y ese sudor cuánto electrolito está perdiendo. Eso es parte hoy también, o sea, es parte del rendimiento deportivo. No creas que entre menos carimañolas o entre menos agua tome mejor, todo lo contrario. Debes saber exactamente cuánto pierdes y eso es lo que debes hoy en día simplemente reponer. ¿Listo? Necesito, señores, que comiences a keto adaptarte desde ya. Y ahorita te voy a explicar en los próximos módulos por qué. Porque lo que se ha visto es que los periodos de ketoadaptación y cuando se hacen por más de 8 meses, los estudios científicos a esas personas les hacen biopsia muscular y la biopsia lo que muestra es que estas personas ya utilizan 3 veces menos carbohidratos y 3 veces más grasa de lo que utilizaban antes. Y eso demostrado por biopsias musculares. Entonces, señores, recuerden, tu hígado va a comenzar a hacer gluconeogénesis o sea, lo que trato de decirles es que esto no es una dieta simplemente para aumentar la oxidación de grasas, esto requiere una alineación hormonal perfecta. Y no te preocupes, así no comas carbohidratos, siempre tu hígado va a tratar de mantener la reserva y mejor dicho, va a virar su función cuando no activa la insulina, es que todo el citrato disponible se vaya para formar malato, o sea, para hacer gluconeogénesis, ¿listo? El oxalacetato se va para formar malato y siempre el hígado hace gluconeogénesis cuando no hay insulina y cuando no comes carbohidratos y así mantiene tu glucógeno y además mantiene tu energía cerebral para cierta función. La gluconeogénesis es parte de tu organismo, es parte de tu parte hormonal, haz que funcione, no la dejes de usar, hay que usarla, ojo. Pero lo más importante es que tienes que comenzar no solamente a entrenar keto y a keto adaptarte, sino también tener periodos en los cuales ciertos entrenos los vas a hacer con carga de carbohidratos y obviamente para la carrera debes ir con 8 o 15 días antes comiendo carbohidratos para que te comiences a tener obviamente flexibilidad metabólica, pero esto lo tienes que entrenar en los entrenamientos, ¿listo? Entrenar keto el 80% del tiempo y escoge de los 3 fines de semana del mes, escoge uno en la cual vayas a hacer una carga de carbohidrato 24 horas antes y entrenes con carbohidrato y ojalá ese entreno sea el más duro del mes. Entonces, ¿para qué? Para permitir también cierta flexibilidad metabólica. No te he dicho que
Ojo, esto después de que te ketoadaptaste, o sea, después de esas primeras 16 semanas, ahí sí, cada 3 fines de semana, un fin de semana después, vas a utilizar carbohidratos para tener esa flexibilidad metabólica. Nunca te he dicho que nunca más en la vida vas a comer carbohidratos. Los deportistas tenemos que tener flexibilidad metabólica, no somos bobos, ya lo he dicho siempre, tenemos que tener lo mejor de los dos mundos, no solamente un mundo. Sí, que el futuro es oxidar las grasas, sí, pero también necesitamos obviamente carbohidratos y esto ha sido demostrado científicamente. No lo digo yo, lo dicen los estudios científicos, la necesidad de entrenar con grasas, pero también de entrenar con carbohidratos para enseñar a mi cuerpo a utilizar mi grasa corporal, pero tampoco que pierda su capacidad de utilizar la glucosa y el glucógeno también como energía. Eso es lo que nos permite hoy en día crear deportistas completamente eficientes, con cambios celulares espectaculares, que esa célula y esa mitocondria puede utilizar cualquier energía disponible, ya sea grasas y carbohidratos, ya sea con oxígeno o sin oxígeno, para poder producir su moneda biológica, que es el ATP. Muchas gracias, ojalá te haya gustado esto y hayas entendido lo que significa los estudios científicos hoy en día, la flexibilidad metabólica. Soy tu Dr. Bite. Te quiero mucho, nos vemos ahorita en el módulo 7.